Bueno, ahí estamos al aire. En este espacio vamos a tratar de reflexionar desde el Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata sobre la situación actual en Afganistán, que ha despertado tanta conmoción en los medios y en las comunidades de todo el mundo. Prácticamente recorrió el planeta la imagen de una multitud de afganos queriendo escapar, colgándose del avión, imágenes que evocan a Saigón, es decir, todo un episodio que realmente preocupa a la comunidad internacional, y a propósito de eso vamos a dedicarle unos minutos dentro del departamento a tratar de pasar en limpio algunas reflexiones, todavía no del todo cerradas. Más que nada nos interesa plantear algunas, como decía, observaciones, reflexiones, inclusive preguntas sobre un proceso que está en marcha, que recién comienza a abrirse, es decir, sobre el cual todavía no tenemos tampoco tantas certezas, ¿no? Para eso están acá mis compañeras del departamento, Ornella Favani y Leila Moana, con quienes tendremos el gusto de ir pensando juntos. Así que bueno, bienvenidas chicas, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, acá con esta semana intensa de preguntas que nos llenan de intentos de tratar de comprender lo que está sucediendo. Bueno, para eso podemos tratar de reconstruir un poco la historia de este conflicto, si se quiere, si podemos llamarlo así. Por lo pronto, para eh, tener un raconto de cómo llegamos a esta situación. Bueno, me parece importante, Ignacio, comenzar por señalar algunas de las características particulares de Afganistán. En este sentido, rescatar que este es un país multiétnico, donde conviven más de 20 grupos étnicos, entre los cuales aquel que predomina es la etnia Pashtun, a la cual pertenecen alrededor de 35, un 40% de la población del país, pero también con presencia de uzbecos, de táshtikos, de házaras. También desde un punto de vista religioso podemos hablar de una cierta diversidad, con la presencia de distintos grupos religiosos, entre los cuales también en este caso el que predomina son los musulmanes. Entre ellos, en Afganistán podemos encontrar un 80% de población sunita y un 20% de población chiita, pero a eso se suma también diferencias culturales que podemos encontrar al interior del país, según los distintos espacios al interior de Afganistán, e incluso distintas lenguas que nos hablan, por supuesto, de un poco de lo que es la diversidad que presenta este país. Ahora bien, si nosotros vamos a su historia, hay que recordar que el reino de Afganistán surge allá por 1747. Esto nos hace pensar un poco en las características del sistema político en este país, que entre 1747, como bien decía, y 1973, se rigió por una monarquía que cae a partir de un golpe de Estado, que toma lugar en el año 73, como bien decía, momento en el cual se instaura la República. Y luego, no hay que perder de vista, sino que por el contrario hay que recordar que unos años después es que Afganistán comienza a pulular, si se quiere, dentro de lo que es la órbita soviética a partir de la aparición de un gobierno que se va a ir alineando con la Unión Soviética en el marco de lo que era ni más ni menos que el periodo de Guerra Fría. Es en este marco que este gobierno, que comienza a tomar una serie de medidas que van a ser resentidas por distintos sectores de la población, a partir de la respuesta de estos grupos de la población, es que la Unión Soviética, que deseaba conservar ese aliado, tal vez con las vistas puestas en el proceso que también estaba tomando lugar en Irán, bueno, la URSS decide llevar adelante la invasión de Afganistán, y allí vamos a encontrar que este país va a quedar bajo presencia o va a tener que afrontar la presencia soviética entre finales del 79 y 1988.
Una vez que la URSS se retira de Afganistán, tenemos un periodo de un gobierno débil hasta 1992, y de allí en adelante una etapa de guerra civil en la cual quienes se van a enfrentar son los referidos como señores de la guerra, estos líderes locales con distintas cuotas de poder, que van a asumir al país. En el marco de esta guerra civil, el país va a quedar sumido en el caos, y es en el marco de este caos que surge el movimiento talibán allá por 1994, pero que recién se hace del poder en 1996, cuando ingresa a la ciudad de Kabul, para unos años después ya tomar un control prácticamente de la totalidad del territorio. Bueno, eso nos da una idea bastante completa de, por lo menos, cómo vamos llegando hasta el presente, aunque sea hasta el momento en que George Bush decide declarar esta guerra contra el terror global a partir del atentado a las Torres Gemelas en 2001. Algo que por ahí podría ser interesante de comentar un poco, así en conjunto, y también para responder algunas de las inquietudes que llegaron a raíz de toda esta situación, como comentaba anteriormente, es un poco esta figura del mujahidín, ¿no? Y cómo se vincula esta idea de guerreros santos, ¿no? Con el Islam, ¿no? Es decir, cómo la figura del mujahidín, ¿no? O el mujahid, se vincula con el concepto de yihad, ¿no? El yihad como esfuerzo, como lucha para poder cumplir con los principios del hadith, ¿no? En esto podemos a lo mejor pensar un poco juntos, Leila, ¿no? Cómo de repente a veces estas situaciones llevan a discutir un poco sobre el Islam, sobre lo que son las leyes islámicas, la Sharia, ¿no? Y cómo distintas interpretaciones de la ley islámica se pueden derivar en prácticas muy diferentes, ¿no? De esta manera vemos con alerta, con preocupación, la situación de las mujeres, teniendo en cuenta lo que fue el gobierno de los talibán durante la década del 90, y como iba comentando antes Ornella. De forma tal que a partir de las enseñanzas del profeta Mahoma, ¿no? Del hadith, de las nociones, los principios, los valores que los musulmanes siguen para enaltecer el alma y así también para enaltecer a la comunidad, ¿no? A la umma, pueden derivarse distintos estilos y formas de vida. Esta, la que promovieron y que ahora anuncia como moderada, no tenemos mucha idea de qué supone eso, ¿no? De qué es lo que eso anticipa, una especie de gobierno talibán light o moderado, pero sugiere sin dudas que eso irá en detrimento del ejercicio de la observación, la garantía de las libertades, derechos de las mujeres afganas, como por lo menos lo venían conociendo en los últimos 20 años y como fue durante antes de la era de talibán, ¿no? Entonces, quizás podemos ir matizando un poco esa cuestión, ¿no? Que una cosa es la ley islámica y otra cosa es este tipo de marco de interpretación, si se quiere, más bien política, que lleva a prácticas no necesariamente representativas de lo que es la ley musulmana en sí. Sí, de hecho, bueno, nosotros que estamos trabajando hace tanto tiempo en el área de Medio Oriente lo tenemos claro, pero es interesante siempre destacar que todo el Medio Oriente es una región súper heterogénea, y el Islam en sí mismo también es heterogéneo, en el sentido de que el Islam nace en lo que hoy es el territorio de Arabia Saudita, pero se expande a tantos rincones del planeta que también cada lugar y cada cultura ha tomado la religión islámica y la ha mezclado con elementos que tienen que ver con su propia idiosincrasia. Entonces, muchas veces vemos lugares en donde hasta se llevan a cabo prácticas que podríamos llamar inclusive preislámicas, o sea, que se habían desterrado con el Islam en el siglo VII. Y también es interesante decir que dentro de esa gran división, esos dos grandes grupos en los cuales podemos clasificar el Islam Shia y el Islam Sunna, también dentro de esos grupos hay derivaciones y ramas que, por supuesto, estamos hablando en este caso de los talibanes, que no
no conforman una escuela islámica, ellos simplemente lo que hicieron fue tomar el poder, organizar un Estado bajo lo que ellos consideran una ley religiosa, pero haciendo una interpretación, desde mi punto de vista, absolutamente tergiversada de lo que es el Islam, porque inclusive hasta hoy vemos países que se consideran países islámicos, ejemplo, Irán, una república islámica, sin embargo, las mujeres ocupan casi el 70% de la matrícula universitaria. Entonces, hay que distinguir lo que es la interpretación tergiversada de estos grupos minúsculos de lo que es la práctica islámica en general. Y después, en cuanto al rol de la mujer, se habla mucho del velo como una cuestión de opresión, sin embargo, hay que tener en cuenta que una cosa es lo que aplicaron los talibanes en la década del 90, que fue la famosa burka, que era prácticamente una vestimenta para algunos fantasmagórica, para que las mujeres estén tapadas, inclusive hasta en sus ojos, pero muchas mujeres utilizan el velo de manera voluntaria, diría la gran mayoría de las mujeres, sobre todo si alguien tiene la posibilidad de ver a mujeres musulmanas caminando por Argentina o América Latina y utilizan el velo, van a darse cuenta que no es por obligación, es por voluntad propia, porque son mujeres occidentales que han tomado y viven la religión y la practican de esa manera, y en muchos países del Medio Oriente también lo viven así, pero también es cierto que si uno observa la comunidad islámica en países como Siria, Líbano, Egipto, Turquía, etcétera, uno puede caminar por las calles y ver una enorme variedad de vestimentas, mujeres que son musulmanas y no utilizan el velo, mujeres que utilizan un velo moderado, mujeres que se tapan absolutamente todo con algún velo de color oscuro. Entonces, en ese sentido, no hay que hacer la simplificación de poner velo sinónimo de opresión, porque no necesariamente lo es. Ahora, en el caso particular de los talibanes en Afganistán, bueno, existía una imposición muy fuerte, y creo que más fuerte que la imposición del uso de la burka era la prohibición de salir a trabajar o de estudiar, lo que impide un desarrollo de la mujer fuera del hogar. Creo que ese es uno de los elementos que de hecho hoy por hoy llaman más la atención y preocupan a los distintos actores de la comunidad internacional, y que incluso al periodismo mismo le llama la atención a la hora de fijarse o prestar atención a qué es lo que está pasando al interior de este país. O sea, el trato que recibieron las mujeres a lo largo del periodo en el cual Afganistán estuvo bajo el gobierno efectivamente del talibán, y bueno, esto también es lo que despierta expectativa, qué va a pasar, como decía Ignacio, a partir de su toma, de la toma actual del poder, y bueno, un poco qué le depara a este país a partir de esta vuelta del talibán al poder. Sí, tal cual. Sobre esto es notable que hace poco que se realizaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Y participan atletas, por supuesto, de todas partes del mundo. Bueno, una atleta afgana destacada que llamó la atención de los medios varias veces, justamente por representar a un país como el suyo, fue Lima Assimi, que bueno, ya había jugado, había participado en París en 2003, en eventos en los que antes ninguna otra mujer afgana había precisamente participado, ¿no? Y ese es uno de los casos que ahora está resonando bastante en los medios, cuando se empieza a hablar de qué es lo que va a suceder con las mujeres, ¿no? Porque acá lo que marcaba Leila es importante, ¿no? Digamos, lo que se teme es la perspectiva de que ya no se les permita estudiar, circular libremente, ¿no? Poder elegir, como lo hacen las mujeres en otros países de forma prácticamente cotidiana, elemental, sin intermediación de nadie, ¿no? De ninguna custodia, de ningún guardián masculino, ¿no? Bueno, y acá ni siquiera con consentimiento de una custodia, o sea, simplemente prohibición, ¿no? Por eso es lo que se teme, todavía no sabemos bien qué es lo que realmente se hará. Por lo pronto lo que sí sabemos es que ya hubo protestas, y que esas protestas de hecho fueron reprimidas, y que ya
hubo muertos entre esas protestas, ¿no? Es decir, a partir de la represión, en la ciudad de Jalalabad, por ejemplo, ¿no? Y Y cuando uno... ahí, Sí. no, me tomo el atrevimiento de cortar para hacer el agregado de que esto en el marco de una retórica donde, como parte de sus discursos, el talibán también sale a mencionar que ellos lo que buscan es el retorno a la paz. La dicotomía. Ujú. Sí, ese es un punto fuertísimo, ¿no? Porque para garantizar cualquier pacificación de un país hace falta un proceso auténtico de reconciliación nacional entre las partes, ¿no? Diálogo interreligioso, encuentro entre todos los diversos grupos étnicos que fuiste mencionando antes, ¿no? Y que de alguna manera, así como decía Ley, hay una diversidad de expresiones del Islam, el multiculturalismo afgano, en cierto momento encontró, por ejemplo, en esta interpretación del Islam, si se quiere, en el discurso político que toma esa interpretación del Islam, para darle un sentido a una forma de entender y de instituir el gobierno de la población, un factor aglutinante que permitió sintetizar esas diferencias entre grupos étnicos distintos, ¿no? Bueno, es preciso generar instancias de diálogo, de encuentro, que la permanencia norteamericana evidentemente no se, no se pautó, no se planteó generar, ¿no? Es decir, realmente no llevó a cabo, y esto se nota ahora, que, como decíamos, ya están habiendo protestas, ya está habiendo represión, y el hecho que la gente salga a destruir carteles, propaganda que muestran a mujeres vistiendo a la usanza occidental, o por lo pronto con usos más bien cosmopolitas, ¿no? Ya nos muestra un poco de lo que los propios afganos anticipan. Y una de las personas que también se fue destacando en los medios los últimos días y semanas fue Zarifa Ghaffari, que es alcaldesa de Maidan Shar en la provincia de Wardak, una provincia bastante conservadora, por eso llamativo que esta mujer, que ahora tiene 27 años, fuera elegida alcaldesa, ¿no? Y esto no es una novedad en sí mismo, ya había funcionarias mujeres en Afganistán antes de ella, pero esta persona ni siquiera podía residir en la ciudad que gobernaba. Es decir, como alcaldesa tenía que vivir en Kabul y todos los días viajar hacia Maidan Shar para poder ejercer el cargo, ¿no? Y ahora ella y su familia no tienen mucha perspectiva de poder permanecer, es decir, no tienen garantías de salir ilesos de una situación que los expone a posibles represalias tan solo por el hecho de que es una mujer ejerciendo un cargo público, ¿no? Para grupos que entienden esto como algo simplemente inaceptable, ¿no? Algo que no pueden tolerar. Entonces parte de todas esas familias, mujeres de distintos grupos que no están de acuerdo, no se identifican con este discurso, con las prácticas, las formas de gobierno de los talibán, buscan escapar del país y se suman a la lista de, según agencias de las Naciones Unidas, más o menos 2,5 millones de personas, de afganos refugiados en el mundo. Una cifra que este año se calcula de alrededor de 550.000 nuevos refugiados afganos, ¿no? Y que esto irá creciendo. Así que bueno, de ahí también toda esta preocupación, ¿no? Por las minorías, por las mujeres, y cómo se van cruzando esas cuestiones, ¿no? El género y la cultura desde una perspectiva interseccional. Dos cosas respecto a eso, Ignacio. Lo que decías de los refugiados. Bueno, Angela Merkel salió inmediatamente, no sé si fue la primera en tocar el tema de la migración y de hablar de manera urgente para brindar ayuda por algún medio por alguna organización de Naciones Unidas o alguna otra organización internacional a los países limítrofes, también con el temor de una nueva oleada migratoria a Europa, que ya sabemos, y bueno, hemos visto imágenes y hemos sido testigos visuales de lo que sucedía en Europa con los migrantes, después sobre todo de la primavera árabe. Pero además, lo que vos decías del diálogo, yendo a otro punto, realmente 20 años de Estados Unidos en Afganistán, con la política de nation building, en realidad no terminó de construir un Estado, ni de aunar, ni de generar el diálogo necesario para crear y consolidar
un Estado, digamos, por lo menos en la idea que se tiene de lo que es consolidar un Estado. No se han generado los mecanismos de diálogo necesarios, se han puesto gobiernos que para muchos eran gobiernos títeres. De hecho, este último gobierno, el gobierno de Ghani, era un gobierno con altos niveles de corrupción, por lo que se está diciendo ahora, y también hay una cuestión importante. En el 2020, cuando Donald Trump se sienta a negociar en Doha, se sienta a negociar con los talibanes, o sea, es una aceptación tácita de que los talibanes tenían el poder. Entonces, la sorpresa de los medios de comunicación y de la comunidad internacional de ese avión y de los tumultos que se vieron en el aeropuerto, y además la sorpresa para el Pentágono, que esperaba que esto se llegue a dar dentro de 3 meses, en realidad la sorpresa fue por el tiempo, no porque no creían en esta resolución y en este fin, porque si no, no se hubieran sentado a dialogar y a poner condiciones. De hecho, una de las condiciones era, bueno, ustedes tienen que garantizar que Afganistán no se va a volver a convertir, hablándolo rápidamente, en una especie de cueva de terroristas, y que no se van a aliar con otros para que desde ahí sea la base para atacar intereses vinculados a la seguridad norteamericana. Inclusive hay artículos que salieron publicados, un artículo en particular que recuerdo de este año en la revista Foreign Affairs. Ese artículo, si mal no recuerdo, lo escribía quien fue embajador norteamericano en Afganistán, y bueno, precisamente era una crítica a esta retirada que se veía venir de los Estados Unidos, donde básicamente lo que se buscaba alertar era finalmente lo que terminó aconteciendo, la toma del poder prácticamente inmediata por parte del talibán. Y agregando en esto que vos venías comentando, Ley, en función de la intervención o el involucramiento en materia política, digo, y los escasos logros en términos de construcción de este Estado, bueno, yendo a algo mucho más, a un objetivo incluso que podría, más acotado, que es esta idea de afganizar la propia seguridad de Afganistán, que es un objetivo en el cual trabajó mucho, sobre todo la administración Obama. Si tenemos en cuenta que luego de su llegada al poder, Obama en distintos discursos señala o hace una diferenciación entre lo que era o lo que había sido la guerra en Afganistán y a posteriori la invasión a Irak, donde él planteaba que la guerra en Afganistán era una guerra justa y necesaria, y tras su llegada al poder se incrementaron los recursos, llegó a haber 100.000 efectivos militares norteamericanos en Afganistán, y todo ese esfuerzo finalmente no termina dando los resultados esperados si tenemos en cuenta que inclusive más allá de, digo, en ese mismo número de esta revista de Foreign Affairs, el presidente Ghani, el expresidente Ghani, también escribe un artículo donde él dice, estamos listos para hacernos cargos de nuestra propia seguridad, y bueno, tal como estamos viendo, eso no ocurre, y más allá de los recursos que se invirtieron, la realidad es que el ejército afgano no estuvo en condiciones de afrontar este nuevo embate de parte del talibán. Sí, acá realmente que hay puntos que se entrelazan en lo que comentaban ambas, que son sumamente elocuentes, ¿no? Cuando Leila dijo, no es que hay mucha sorpresa con lo que pasó, sino con el timing, ¿no? Es decir, la bomba estalló antes de lo previsto, pero las palabras que usan los funcionarios en este sentido, ¿no? Cuando uno analiza discurso, son sumamente elocuentes, ¿no? Biden dice esto era inevitable. Mismo que China y Rusia se acomodaran o estén dispuestas a transmitir que parecen acomodarse rápido a la situación y aceptar un régimen talibán nuevo, sea cual sea el estilo que adopte, todavía tenemos que ser cautos con eso y ver qué ocurre, ¿no? Pero nos muestra que había mucho cocinado de antemano, si se quiere, ¿no? Es decir, había cierto consenso en que la retirada norteamericana iba a producir esto efectivamente. El proceso de Doha no se sostuvo, no se cumplieron los tiempos, no se pautaron mecanismos para garantizar la salida, y ahora que de alguna manera el timing fallara, siguiendo con esa idea, resulta un problema para el propio Biden, que no logra evacuar
a todos los americanos que todavía siguen allí, ni tampoco al personal y población de terceros países que busca ser evacuada, ¿no? Por el momento, los talibán sostienen que están dispuestos a que todo ello ocurra con normalidad y garantizando el retorno seguro de todo este personal administrativo, burocrático, diplomático, ¿no? que se encontraba en el país, bueno, que se encuentra todavía. Pero, de vuelta, hay circunstancias para considerar al menos que no está todo tan allanado, ¿no? Es decir, se anuncian potenciales inversiones de China en el país, pero a la vez hay voces desde China que dicen justamente esto hay que ser prudentes, ¿no? Porque se celebra que Estados Unidos se retire, pero ahora es una responsabilidad para China, país que comparte frontera con Afganistán, justamente mantener seguro este especie de nuevo patio trasero, ¿no? De alguna forma, China puede encontrar en esto una oportunidad clave para consolidar su influencia a un nivel geopolítico sobre Asia Central, donde ya lleva invertidos muchísimos recursos económicos, donde ya tiene miles de kilómetros de gasoductos que conectan recursos desde el mar Caspio hasta China, y a su vez una provincia en el extremo occidental que presenta a una población eh, con características etnoreligiosas que la distinguen bastante de las mayorías que gobiernan el país, ¿no? La provincia de Xinjiang, o Xinjiang, según el estilo, la transliteración, donde existe una mayoría uigur, ¿no? Y donde se denuncia también que existe un proceso de limpieza étnica, ¿no? Entonces, es interesante, es complejo tener en cuenta que China ahora tiene un vecino que se va a regir por normas, por una interpretación del Islam, que podría buscar represalias por ese proceso de limpieza étnica que tiene lugar del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces tiene que llevarse bien con este nuevo actor, ¿no? Tiene que entenderse. Pero bueno, eso no está exento de dificultades, así que tampoco es que todo está tan allanado, tan ganado, ¿no? No sé qué piensan sobre esto. De hecho, Ignacio, hace 2 semanas, si no me equivoco, o quizás 3, hubo una reunión del canciller chino con un líder talibán, eh, donde justamente hablaban estos temas y de nuevo te digo, lo que es crónica de una muerte anunciada, crónica de una toma anunciada de Kabul, todos preveían que el talibán se iba a hacer con el poder y con el gobierno de Afganistán, y lo que hicieron los chinos fue adelantarse, sentarse a negociar para evitar esto que vos decís, cualquier tipo de represalia, pero además también para hablar de fondos para reconstrucción y fondos en lo que sería el marco de la estrategia china de la ruta de la seda, ¿no? Que no, nunca hay que dejarla de lado porque vincula todo a Asia Central y llega hasta Europa, así que en esa mirada de China, siempre a largo plazo, Afganistán es muy importante. Sí, exactamente. Esa ruta de la seda casualmente nos lleva también a Pakistán, donde Ujú. China ha invertido en la construcción, por ejemplo, de puertos, ¿no? O sea, puntos claves para ir conectando continentes. Lejano Oriente, el sudeste asiático, Asia Central, y así ir llegando al Medio Oriente, África, ¿no? Es decir, toda una conexión de infraestructuras gigantescas, de grandes represas hidroeléctricas, autopistas, puertos, aeropuertos, en fin. China tiene intereses puestos en Pakistán y también desea que la situación ahí esté contenida, ¿no? Y en Pakistán se da una situación también un poco ambivalente, porque Pakistán ha sido uno de los grandes aliados tradicionales de los talibán. Entonces se celebra de alguna forma este cambio de régimen, pero a la vez hay cierta preocupación y consternación, porque se teme que se exacerben los elementos más radicales dentro de este país, ¿no? Es decir, lo que temen algunos es que un envalentonamiento de los talibán en Afganistán lleve a producir algo parecido en Pakistán y desestabilice al país. Por eso es que no solo esto deviene una preocupación para grandes potencias, sino también para
los países vecinos, ¿no? Del otro lado, digamos, si apuntamos las coordenadas hacia el norte, vemos que en Tayikistán y en Uzbekistán, China y Rusia también realizan maniobras militares para poder entrenar a sus tropas, ¿no? Y acá se mete también otra de las grandes potencias, decimos Rusia, Rusia que considera al terrorismo como un equivalente al nazismo, ¿no? Es decir, como algo absolutamente inaceptable con lo que ha luchado históricamente. Entonces, ¿cómo puede ser que Rusia se alíe o está dispuesto a reconocer un régimen como el de los talibán simplemente por una cuestión de pragmatismo, de que han encontrado en el pasado que además tienen enemigos comunes, ¿no? Enemigos en común, como por ejemplo el Estado Islámico, ¿no? Contra el cual Rusia ha combatido, por ejemplo, en Siria. Precisamente Rusia, ya teniendo un pie en Siria, no puede permitirse conflictos en otras regiones. Sería demasiado oneroso, demasiado costoso. Es mejor para Rusia que Afganistán esté calmo por distintos motivos, ¿no? De forma tal que se puede permitir tener un aliado incómodo, del mismo modo que los iraníes ven en los talibán un aliado incómodo, ¿no? Acá es donde prima ese principio que el ayatolá Ali Jamenei destacaba como flexibilidad heroica, ¿no? Para poder defender la patria y en virtud de poder actuar en conformidad con esa vocación de servicio al país, bueno, a veces hay que hacer negocios, aceptar aliados que nos presentan cierta incomodidad y con quienes de hecho también se encuentran enemigos en común. De vuelta, el Estado Islámico, contra el cual tanto los iraníes como los afganos han luchado, ¿no? En línea con lo que vos venías comentando, Ignacio, también estos días salió información a la luz o se han retomado distintos informes que dan cuenta de inclusive el apoyo a través de financiamiento o de armamento que estaría brindando precisamente Rusia al talibán como parte de su búsqueda. O sea, vos hablabas de una postura pragmática por parte de un actor que básicamente lo que buscaría sería recobrar influencia en lo que podría considerar incluso como su patio trasero. Definitivamente el retiro de las tropas norteamericanas genera un vacío que Rusia y China van a aprovechar. O sea, como dice Ignacio y como decís vos, Ornella, seguramente de manera con precaución, viendo cómo se desenvuelven los talibanes ahora que han llegado al poder, o el talibán, eso sería interesante explicar por qué es el talibán o los talibanes, pero en español hemos terminado utilizando el término talibanes, pero en realidad, bueno, Rusia y China no se van a quedar de brazos cruzados ante el retiro norteamericano. Exactamente. Para ir redondeando, ¿hay alguna reflexión o algún último comentario que les gustaría hacer, compartir? Yo creo que quedan una serie de preguntas, ¿no? Porque primero, esto está en pleno desarrollo y hay que ver cómo evolucionan las cosas. También, cómo afecta esto al sistema internacional como un todo. Cómo ver ahora el rol de China y Rusia en ascenso, ya China no simplemente como una potencia económica, sino como una potencia que va mostrando su interés en ir involucrándose en algunas zonas de conflicto, por supuesto, con objetivos también económicos, pero no solamente con esa intención. Y también qué pasa con Estados Unidos, ¿no? El replanteo nuevamente, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en la región y en el globo? ¿Vale la pena involucrarse en grandes campañas? Bueno, como se decía, la política exterior de Bush, una política casi de tono imperialista, de expandir la democracia, aunque sea por medio de la fuerza. ¿Da buenos resultados? Bueno, ya vemos que no, varios ejemplos, Irak, Libia y ahora Afganistán. Entonces,
cuál es el rol de Estados Unidos y a partir de ahora, cómo va a encarar su política exterior, sobre todo en esta región tan convulsionada del planeta. Absolutamente de acuerdo. ¿Orne? No, Leila, entre sus reflexiones también presentaba algunos interrogantes que quedaban abiertos, y yo creo que otro que no, o sea, no solamente debemos preguntarnos qué va a pasar o qué impacto va a tener la llegada del talibán en Afganistán puertas afuera, sino también qué va a terminar aconteciendo puertas adentro, o sea, qué impacto va a tener para el propio pueblo, porque hasta el momento estamos intentando ver qué perfil va a tener este nuevo gobierno del talibán, pero que, como vos bien mencionabas previamente, Ignacio, se presenta como un talibán más moderado, pero bueno, ver un poco qué curso, qué posición, qué dinámica adopta este gobierno, que decíamos, llegó hasta tener inclusive una policía religiosa, así que ver qué impacto va a tener esto sobre la sociedad afgana misma. Sí, me parecen valiosísimas reflexiones, estoy muy de acuerdo, además las plantean de forma muy elocuente, y creo que para ya ir cerrando este espacio, que bueno, por lo pronto es un primer acercamiento ahí, justamente reflexionando sobre procesos en marcha, abiertos, ¿no? Al menos cubrimos algunos cuantos puntos, y para seguir pensando podemos dejar entonces eh, como pasando en limpio esta cuestión. Creo la moderación, la presunta moderación de este nuevo régimen talibán, habría que ponerle comillas, ¿no? Así como también su triunfo y o consolidación. ¿Qué van a estar dispuestos a aceptar China, Rusia, pese a sentir que se benefician de ese vacío que deja Estados Unidos? Bueno, no sabemos cuáles son los límites que van a poner. No sabemos cuáles son los límites que pondrán tampoco otros actores, ni regionales ni internos, ni las dinámicas que pueden tener las propias resistencias a este rápido avance, ¿no? A esta rápida toma del poder por parte de los talibán. Bueno, no sabemos qué puede suceder, ¿no? Ya en una semana, de vuelta, se produjeron protestas, fueron reprimidas y hubo muertos. Y hay miles de personas que tratan de escapar del país. Bueno, no se puede gobernar un país sin cierta legitimidad, desde ya, ni sin los procesos que enunciamos anteriormente. Por tanto, habrá que ver de qué se trata esa moderación. Bueno, tendremos que tener más perspectiva temporal, y bueno, seguiremos pensando. Así que, Ornella, Leila, muy agradecido por compartir este primer encuentro, esta primera tanda para ir conversando sobre Afganistán. Y bueno, estaremos atentos a continuar incorporando también otras aristas. Muchas gracias por el espacio, Ignacio. Bueno, a Muy ustedes. buen planteo y bueno, seguro se va a repetir porque el planeta y esa región siempre está en ebullición. Totalmente. Podemos dejar la invitación también a que nos envíen preguntas para que podamos, en base a eso, pensar junto a un público más amplio, y bueno, tratar de ir echando luz sobre ellas. Bueno, sin más, nos encontraremos la próxima y esperamos que esto haya resultado esclarecedor en algún punto. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.